El Tribunal de Justicia de Madrid vibraba con una tensión silenciosa, ese tipo de energía que se siente cuando una sala llena de personas presiente que algo extraordinario está a punto de suceder. A la luz del mediodía se filtraba a través de los enormes ventanales de la sala 2 bytes, creando franjas doradas sobre el suelo de mármol pulido y los bancos de madera gastada, donde familias, periodistas y curiosos se sentaban hombro con hombro en el aire. Llevaba el aroma tenue de madera antigua y expectación, como si las propias paredes supieran que estaban a punto de ser testigos de la historia. Detrás del estrado judicial se encontraba el senador estadounidense John Neely Kennedy, un hombre cuya reputación por la integridad y la búsqueda implacable de la justicia lo había convertido en una figura formidable tanto en Estados Unidos como en el escenario internacional. Su presencia en este pequeño tribunal madrileño era inusual, pero Kennedy no era ajeno a adentrarse en la batalla cuando las apuestas eran altas. Hoy estaba aquí para supervisar un caso que había levantado banderas rojas en la comunidad. Un caso que involucraba a Alejandro Vázquez, un adolescente gitano de 15 años acusado de alteración del orden público y resistencia a la autoridad en las acusaciones, escritas en el lenguaje estéril de los informes policiales. Llevaban la firma del inspector Carlos Mendoza, un oficial cuyo nombre había surgido demasiado a menudo en historias preocupantes. Kennedy ajustó sus gafas, sus ojos agudos escaneando el expediente ante él, su comportamiento calmado, enmascarando el peso de lo que había estado investigando durante meses. En las pesadas puertas del tribunal se abrieron y el inspector Carlos Mendoza entró con una arrogancia que llenó el espacio con 185 metros de altura y una constitución forjada por años de entrenamiento táctico. Mendoza se movía como un hombre que dominaba cada habitación en la que entraba. Su uniforme azul marino estaba impecable, su cinturón de servicio tintineaba suavemente con cada paso. Un recordatorio del poder que portaba en sus ojos grises pálidos. Recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en Alejandro Vázquez, que se sentaba en la primera fila, su uniforme escolar planchado y pulcro, sus manos entrelazadas firmemente en su regazo. Carmen, la madre de Alejandro, se sentaba a su lado, su brazo alrededor de su hijo, aferrando una carpeta con sus logros en certificados de honor, cartas de profesores, evidencia de un chico cuya única ofensa parecía ser haberse cruzado en el camino de Mendoza. Cuando la mirada de Mendoza se dirigió al senador Kennedy, un destello de desdén cruzó su rostro, como si viera al senador como un obstáculo temporal en lugar de una amenaza seria. Kennedy, sin embargo, encontró esa mirada con una mirada firme, sus años de experiencia dándole una habilidad misteriosa para leer hombres como Mendoza, oficiales que creían que sus placas los protegían de la responsabilidad. El caso era sencillo sobre el papel. Alejandro Vázquez, acusado de alteración del orden público y resistencia a órdenes legales. Después de un encuentro en una parada de autobús en Vallecas, el informe describía a Alejandro mostrando comportamiento agresivo y falta de respeto en el cumplimiento, pero Kennedy había visto este tipo de lenguaje antes. Vago, repetitivo y sospechosamente dirigido a jóvenes gitanos. Durante semanas había estado recopilando silenciosamente quejas de miembros de la comunidad sobre las tácticas de Mendoza en historias de adolescentes detenidos sin razón, acosados por estar con amigos o arrestados por infracciones menores que nunca prosperaban en los tribunales, pero dejaban cicatrices duraderas. La mente aguda de Kennedy ya había comenzado a ensamblar un patrón. En los arrestos de Mendoza involucraban abrumadoramente a adolescentes gitanos acusados de ofensas endebles que parecían diseñadas para intimidar en lugar de hacer cumplir la ley. Hoy, el senador estaba aquí no solo para observar, sino para asegurar que la verdad, no el poder, dominara el día. Mientras el alguacil llamaba al tribunal al orden, un silencio se instaló sobre la sala. La voz de Kennedy, clara y firme, cortó el silencio. Inspector Mendoza, por favor tome el estrado y describa los eventos que llevaron al arresto del señor Vázquez. Su tono era profesional, pero llevaba el peso de un hombre que había pasado años responsabilizando a personas
poderosa San Mendoza se instaló en la silla de testigos con una arrogancia casual. Su postura relajada como si fuera intocable en senador. Comenzó. Su voz suave, pero teñida de condescendencia. Estaba en patrulla de rutina en Vallecas cuando vi a un grupo de chavales merodeando en la parada de autobús de la calle del Peñonán con los recientes informes de delitos menores. Realicé una verificación de seguridad. La pluma de Kennedy se movía a través de su bloc de notas, su rostro ilegible, pero su mente ya estaba diseccionando el eufemismo. Verificación de seguridad era la frase favorita de Mendoza, pero para la comunidad de Vallecas significaba acoso a paradas aleatorias de chicos que no hacían nada malo. ¿Cuántos chicos había en este grupo, inspector?, preguntó Kennedy. Sus ojos fijándose en los de Mendoza. El detective se movió ligeramente. Aún confiado pero cauteloso. 5, senador. 4 chicos y una chica, todos entre 14 y 17 años. Kennedy asintió. Y solo Alejandro Vázquez fue arrestado. ¿Por qué? La pregunta era simple pero afilada, y la sala parecía inclinarse hacia adelante. La compostura de Mendoza vaciló, sus ojos buscando en la mesa del fiscal un apoyo que no llegó. Los otros se dispersaron cuando me acerqué, dijo, su voz tensándose. Vázquez mostró comportamientos que necesitaban intervención en Kennedy. Se inclinó hacia adelante. Su mirada implacable. ¿Qué comportamientos específicamente, inspector? Los espectadores contuvieron la respiración, sintiendo la tensión acumulándose como una tormenta a punto de estallar. La mandíbula de Mendoza se tensó, pero mantuvo su tono firme, mantuvo contacto visual. Cuando le dije al grupo que se dispersara, cuando le hablé directamente, no bajó la mirada ni reconoció mi autoridad. Su postura era confrontacional. Manos en los bolsillos, hombros cuadrados. Las palabras golpearon la sala como piedras, provocando murmullos de la galería. Carmen Vázquez apretó la mano de su hijo, su rostro una mezcla de ira e incredulidad al escuchar el arresto de su hijo, justificado por algo tan simple como el contacto visual. La expresión de Kennedy permaneció calmada, pero sus ojos se agudizaron. Entonces, inspector, dijo, su voz cortante, ¿está diciendo que el contacto visual y las manos en los bolsillos constituyen alteración del orden público? La pregunta era una trampa, y la sala la sintió. El rostro de Mendoza se enrojeció ligeramente, pero se mantuvo firme. En mi experiencia, senador, esos pueden ser signos de agresión. Estamos entrenados para detectar estas cosas y prevenir problemas. Kennedy hizo una nota deliberada, sus movimientos lentos y precisos, y que, en su opinión, es el comportamiento apropiado para un adolescente gitano de 15 años durante una parada policial. La pregunta aterrizó con precisión, obligando a Mendoza a admitir un razonamiento endeble o revelar sus prejuicios. El detective se movió, sus manos apretando los reposabrazos, lo mismo que cualquiera. Cumplir inmediatamente, hablar con respeto, sin actitudes. En la pluma de Kennedy raspó de nuevo. Entonces, cuestionar a un oficial o mantener contacto visual es un problema de actitud. La sala crepitó con tensión, los espectadores sintiendo que Mendoza estaba siendo acorralado. Su voz se alzó, un toque de irritación rompiéndose en las preguntas. Pueden ser argumentos disfrazados, senador. El respeto significa hacer lo que se te dice primero y hacer preguntas después. A la respuesta expuso más de lo que Mendoza pretendía revelar, insinuando una visión del mundo donde cualquier desafío a la autoridad era sospechoso. La mente de Kennedy corrió, conectando las palabras del detective con los datos que había revisado. Los adolescentes gitanos en el área de Mendoza eran arrestados a tasas mucho más altas que sus pares españoles. A pesar de no haber diferencia en las estadísticas de criminalidad, inspector, dijo Kennedy, su voz firme pero controlada. ¿Cuántos menores ha arrestado por problemas de comportamiento en sus 15 años en el cuerpo? Las cejas de Mendoza se alzaron, un destello de inquietud cruzando su rostro. No llevo una cuenta, senador. Tal vez 50 o 60. La mayoría se resuelve rápido. Los chicos aprenden su lugar. Los ojos de Kennedy se entornaron. ¿Y qué porcentaje de esos
¿Eran menores gitanos? La pregunta golpeó como un dardo, y la confianza de Mendoza vaciló no rastro la etnia. Dijo, su voz defensiva. Respondo al comportamiento en Kennedy se inclinó hacia adelante en deme una estimación. Inspector, en las manos de Mendoza se cerraron en puños en patrulla, un área diversa. Los arrestos reflejan eso. En Kennedy consultó sus notas. Canduna, su área de patrulla, es 35% gitana. ¿Sus arrestos coinciden con eso? La pregunta era una hoja cortando las evasivas de Mendoza. El rostro del detective palideció. Su voz desesperada. Con respeto, senador, la etnia no es el problema aquí. Esto es sobre el comportamiento de un chico. En la mirada de Kennedy no vaciló. A los patrones importan, inspector, cuando los arrestos muestran disparidades étnicas. Cuestiona su juicio. A la compostura de Mendoza se resquebrajó. Su voz, alzándose en: he servido 15 años arriesgando mi vida por esta comunidad, incluyendo personas que no lo aprecian. El golpe era claro, y la sala lo sintió. Kennedy permaneció calmado. A su servicio, no es el problema, inspector. Sus métodos, sí, especialmente cuando parecen dirigirse a chicos basándose en su etnia. En la contención de Mendoza se rompió. Se puso de pie, su imponente figura dominando el tribunal. Su voz, un gruñido. ¿Cree que puede darme lecciones desde ese estrado? Esto es sobre política, no justicia. Los jadeos se extendieron por la galería, y Carmen Vázquez abrazó a su hijo más fuerte. Kennedy se mantuvo sentado, su voz firme. Esto es sobre si un chico puede existir sin ser criminalizado por su origen en Mendoza. Dio un paso hacia el estrado, su rostro rojo de ira. Ustedes siempre lo hacen sobre etnia. Cuando se trata de respeto, en la frase ustedes aterrizó como una bomba, revelando los prejuicios de Mendoza. En los ojos de Kennedy ardieron con determinación. En sus palabras, lo traicionan. Inspector, este tribunal escuchará más sobre sus métodos. El rostro de Mendoza se torció y dio otro paso, su voz un gruñido. ¿Cree que es intocable por su título? En un destello de ira, balanceó su pierna, su bota golpeando el torso de Kennedy. El crujido resonó por el tribunal, enviando al senador tambaleándose hacia atrás. Estalló el caos. Los espectadores gritaron, los oficiales se precipitaron hacia adelante, y Carmen abrazó a Alejandro protectoramente. Mendoza se alzó sobre Kennedy, burlándose. Eso es lo que pasa cuando se entrometa. Pero Kennedy, agarrándose el costado, se irguió, su voz inquebrantable, en que conste en actas que el inspector Mendoza agredió a un senador de Estados Unidos en pleno tribunal mientras los oficiales sometían a Mendoza. Kennedy alcanzó una carpeta, su contenido listo para desentrañar una red de corrupción. La arrogancia del detective acababa de encender su caída, y la determinación de Kennedy prometía que la justicia apenas comenzaba. El tribunal 2 Bytes aún se tambaleaba por el caos de la agresión del inspector Carlos Mendoza al senador John Neely Kennedy. El eco de su bota, golpeando el torso del senador, permanecía como un trueno. Los espectadores susurraban en incredulidad atónita, sus ojos saltando entre el detective esposado, ahora inmovilizado en el suelo por la seguridad del tribunal, y Kennedy, quien se puso de pie, lentamente, agarrándose el costado pero irradiando una determinación silenciosa e inquebrantable en las paredes de mármol del tribunal. 2 Bytes parecían cerrarse, el aire pesado con el peso de lo que acababa de suceder. Un oficial de policía había atacado a un senador de Estados Unidos en pleno tribunal, un acto tan descarado que desafiaba la comprensión, pero Kennedy, su rostro pálido pero compuesto, sabía que este momento no era el final, sino el comienzo de un ajuste de cuentas. La carpeta en el estrado, gruesa, con meses de evidencia cuidadosamente recopilada, contenía la clave para desentrañar no solo los crímenes de Mendoza, sino una red de corrupción que había festejado en las sombras durante años, mientras los oficiales de seguridad luchaban con Mendoza para ponerle las esposas. Su rostro una mezcla de ira y temor naciente. La voz firme de Kennedy cortó el caos. Continuemos, dijo, su tono calmado pero autoritario, señalando a la sala que la justicia
no sería descarrilada por la violencia, a los espectadores se tranquilizaron. Su atención fija en el senador, sintiendo que lo que vendría sacudiría los cimientos del sistema de justicia local. Ann Kennedy abrió la carpeta. Sus movimientos deliberados, revelando una pila de documentos, impresiones y una pequeña memoria USB que brillaba bajo las luces fluorescentes del tribunal. An Inspector Mendoza comenzó, su voz llevando el peso de meses de preparación. Antes de sus acciones hace un momento, testificó sobre su arresto de Alejandro Vázquez. Discutamos otro caso, uno que nunca llegó a juicio. A los ojos de Mendoza se agrandaron, sus luchas contra los oficiales disminuyendo, mientras un destello de pánico cruzaba su rostro. Kennedy levantó una sola hoja, sus bordes gastados por el manejo, llevando el sello inconfundible del Cuerpo Nacional de Policía. Este es su informe inicial de un incidente hace 2 años, involucrando a un adolescente gitano de 16 años llamado Diego Morales, quien fue baleado durante lo que usted describió como una parada de rutina que salió mal. ¿Recuerda este incidente? La sala se quedó inmóvil, el nombre Diego Morales provocando jadeos de la galería. Ann Carmen Vázquez, la madre de Alejandro, se inclinó hacia adelante, sus manos apretándose alrededor de las de su hijo, sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor y anticipación. A la voz de Mendoza, ahora ronca, se quebró mientras hablaba. En ese caso, fue investigado y cerrado. Senador, fui absuelto de cualquier falta. La mirada de Kennedy no vaciló, su expresión una mezcla de autoridad calmada y determinación justa. Absuelto, dice. Sin embargo, este informe original, archivado horas después del tiroteo, cuenta una historia diferente de la versión oficial. Ann levantó el documento más alto, dejando que el tribunal viera las notas manuscritas, garabateadas en la propia letra de Mendoza. Usted escribió en el sujeto, parecía alejarse cuando se dispararon los tiros. Ningún arma visible en el momento del enfrentamiento. Sin embargo, el informe final afirma que Diego Morales avanzaba agresivamente con un arma en la mano. ¿Puede explicar esta discrepancia? El rostro de Mendoza palideció, sus manos temblando en las esposas, mientras tartamudeaban. Los informes preliminares a menudo son inexactos, senador. El estrés del momento, las cosas se aclaran. Después los ojos de Kennedy se entornaron, su voz afilada, pero controlada, aclarado o reescrito para encubrir un asesinato. La palabra asesinato golpeó la sala como una onda de choque, y la cabeza de Mendoza se alzó bruscamente, sus ojos salvajes de desesperación. Ann no puede llamarlo así. La investigación demostró que actué en defensa propia. Ann Kennedy dejó el informe y tomó la memoria USB, sosteniéndola entre sus dedos como un arma de verdad. Entonces, examinemos la evidencia que fue convenientemente perdida durante esa investigación, asintió a la administradora del tribunal, María Rodríguez, quien había estado esperando con la laptop, su rostro marcado con determinación silenciosa. Ella insertó el dispositivo y el monitor grande del tribunal parpadeó, mostrando una interfaz de reproductor multimedia. El rostro de Mendoza se vació de todo color, su cuerpo desplomándose como si la lucha lo hubiera abandonado. A lo que el tribunal está a punto de ver, anunció Kennedy, su voz firme, es metraje sin editar de cámara corporal de su encuentro con Diego Morales, obtenido por un denunciante que se negó a dejar que esta verdad permaneciera enterrada. A Mendoza se lanzó hacia adelante contra el agarre de los oficiales. Su voz, un grito desesperado, ese metraje fue sellado. Es inadmisible. La expresión de Kennedy no cambió, pero sus ojos ardían con determinación. ¿Sellado por quién, inspector? Por aquellos que lo protegen. La verdad no permanece sellada cuando las buenas personas se niegan a permanecer en silencio. En el monitor mostró una marca de tiempo, el metraje de baja resolución, entrecortado, pero claro, capturando una calle oscura iluminada por farolas parpadeantes. El sonido de la respiración de Mendoza llenó el tribunal, acompañado por el zumbido distante del tráfico. Un sujeto avistado moviéndose entre autos estacionados, dijo la voz grabada de Mendoza. Calmada y profesional. En la cámara mostró una figura ligera, Diego Morales, vistiendo una sudadera y jeans, moviéndose cuidadosamente.
sus manos visibles. Ningún arma a la vista. Parecía un chico tratando de evitar problemas. No causarlos, por favor, agente. Solo voy a casa. Llegó la voz de Diego, joven y asustada. Trabajo en la tienda de la esquina. No he hecho nada. La respuesta grabada de Mendoza fue fría, sujeto, mostrando comportamiento sospechoso. Evaluando cumplimiento, el metraje mostró a Diego levantando sus manos, retrocediendo contra una pared, su voz temblando. No tengo un arma. Puede revisar, Mampero. La voz de Mendoza se endureció, sujeto alcanzando hacia la cintura. Amenaza detectada, la cámara. No mostró tal movimiento. Las manos de Diego permanecieron levantadas, su cuerpo presionado contra la pared. Con miedo, entonces 3 disparos agudos resonaron, y Diego se desplomó al suelo. Inmóvil en el tribunal estalló en jadeos y sollozos, ahogados. Carmen Vázquez se cubrió la boca, lágrimas corriendo por su rostro mientras presenciaba la ejecución fría del hijo de otra madre, Mendoza. Aún contenido, gritó eso está fuera de contexto. Había informes de sospechosos armados en el área. La voz de Kennedy cortó como una cuchilla. No había tales informes. Inspector, he revisado los registros de radio. No hay llamadas, no hay alertas, solo un chico caminando a casa del trabajo. Levantó otro documento. Un registro con marca de tiempo mostrando ninguna actividad policial en el área. Esa noche, el rostro de Mendoza estaba ahora ceniciento. Su arrogancia anterior reemplazada por pánico crudo. No entiende la presión del trabajo. Tartamudeó decisiones en segundos. Vida o muerte en Kennedy. Se inclinó hacia adelante, su voz inquebrantable. Lo que acabamos de ver no fue una decisión de segundos. Fue un acto deliberado contra un niño desarmado, rogando por su vida en él. Senador alcanzó la carpeta otra vez, sacando una transcripción de una conversación grabada. Sus páginas marcadas con etiquetas de evidencia. Pasemos a otra pieza de evidencia, dijo Kennedy, su tono medido pero implacable. Esta es una grabación suya, hablando con su supervisor, el teniente Miguel Herrera, en un bar local, hace 6 meses. ¿Le gustaría que la reproduzca para el tribunal? Los ojos de Mendoza saltaron por la sala, buscando un escape que no existía. Eso es privado. No puede usar eso, gritó. Pero su voz carecía de convicción. Kennedy asintió a María, quien cargó el archivo de audio. En los altavoces crepitaron. Con el ruido ambiental de vasos tintineando y charla ahogada, entonces surgió la voz de Mendoza, ligeramente arrastrada pero inconfundible en Herrera. Ya sabes cómo es con estos chavales. Caminan como si fueran dueños del lugar. Morales era uno de esos que necesitaba una lección. La voz de Herrera respondió con una risa áspera. Hiciste lo que tenías que hacer, Carlos. Mientras el informe diga amenaza, nadie va a profundizar. La risa grabada de Mendoza fue escalofriante. Exactamente. Un poco de magia de papeleo, y es solo otro caso cerrado. El tribunal cayó en silencio. El peso de las palabras de Mendoza, hundiéndose en los espectadores, intercambiaron miradas horrorizadas. Dándose cuenta de que estaban escuchando a un oficial de policía admitir casualmente haber fabricado evidencia para justificar un asesinato, los hombros de Carmen Vázquez se sacudieron con sollozos silenciosos. Su hijo, apretando su mano fuertemente en la voz de Kennedy, rompió el silencio, calmada pero penetrante. Inspector, acaba de describir asesinar a un chico de 16 años como enseñar una lección. Usted y su supervisor discutieron falsificar informes para encubrirlo. ¿Tiene algo que decir? El rostro de Mendoza cicló por emociones de miedo, ira, desesperación. Eso era solo hablar, gritó. Los policías ventilan para lidiar con el trabajo. Está tergiversándolo. Los ojos de Kennedy no vacilaron. No. Hay tergiversación necesaria cuando sus propias palabras lo condenan. El caos en el tribunal 2 bytes apenas se había calmado. El eco de la agresión del inspector Carlos Mendoza al senador John Neely Kennedy
aún reverberando por las paredes de mármol. Los espectadores se sentaron en silencio aturdido, sus ojos saltando entre el senador, quien se mantuvo firme a pesar del dolor en su costado, y el esposado Mendoza, cuyo rostro era una máscara de ira y desesperación mientras los oficiales del tribunal lo sujetaban firmemente en el aire. Era espeso con tensión, pero la presencia calmada de Kennedy ancló la sala. Un faro de determinación, en medio de la tormenta. La carpeta de evidencia en el estrado, sus páginas derramándose con prueba condenatoria de los crímenes de Mendoza. Ya había comenzado a desentrañar una red de corrupción, pero lo que vino después sacudiría toda la ciudad de Madrid hasta su núcleo. Mientras Mendoza era contenido, las puertas del tribunal se abrieron, admitiendo 3 figuras en trajes oscuros. Sus movimientos precisos y decididos a la líder, una mujer de rostro severo, con una placa sujeta a su cinturón, se acercó al estrado con credenciales en la mano. «Al senador Kennedy», dijo, su voz firme. «Soy la agente especial Laura Benítez, con la División de Derechos Civiles del CN, y tenemos órdenes para el arresto del inspector Mendoza por cargos federales de violaciones de derechos civiles, conspiración y obstrucción de la justicia». A la sala inhaló colectivamente. El peso de la intervención federal hundiéndose en Kennedy, asintió, sus ojos agudos encontrando los de ella. «Agente Benítez, confío en que ha estado siguiendo los procedimientos de hoy». Ella dio un asentimiento cortante. «Lo hemos hecho, senador, y su evidencia nos ha dado lo que necesitábamos para actuar». En la cabeza de Mendoza se alzó bruscamente, su voz quebrándose con desesperación. «Esto es una trampa. No pueden hacer esto. Asuntos Internos me absolvió». Sus protestas fueron ahogadas por el crujir de papeles, mientras la agente Benítez entregó a Kennedy un conjunto de órdenes federales, sus sellos brillando bajo las luces del tribunal. La voz de Kennedy permaneció calmada, pero llevaba un filo de autoridad. «Inspector, sus propias palabras y acciones lo han traído aquí. La evidencia que hemos presentado, sus informes, su metraje, su conversación N-M vuestra, un patrón de abuso que no puede ser ignorado». Se dirigió a la administradora del tribunal, María Rodríguez, quien esperaba con su laptop. Su coraje silencioso una parte vital de este momento. «María, por favor muestre la siguiente pieza de evidencia para la agente Benítez». Y el tribunal. María asintió, cargando un archivo que se proyectó en el monitor del tribunal, una hoja de cálculo detallando los arrestos de Mendoza en los últimos 2 años, con 16 de 17, involucrando a adolescentes gitanos, todos acusados de ofensas vagas, como alteración del orden o resistencia a los números. Eran duros, innegables. Y la galería murmuró mientras el patrón se volvió claro en la agente. Benítez se adelantó, su voz cortando los susurros. «Al senador, nuestra investigación comenzó hace 6 meses después de recibir quejas de líderes comunitarios sobre abuso sistemático en el distrito de Mendoza. Su trabajo hoy ha confirmado lo que sospechábamos, un esfuerzo coordinado para atacar a jóvenes gitanos y encubrirlo». Los ojos de Kennedy se entornaron, su mente corriendo por las implicaciones. Había sabido que las acciones de Mendoza no estaban aisladas, pero la participación de autoridades federales sugería una conspiración mucho más grande que un oficial corrupto. «¿Qué tan extensiva es su investigación, agente Benítez?», preguntó. Su tono medido pero urgente en ella gesticuló hacia las puertas del tribunal, donde agentes adicionales estaban entrando con maletines y tabletas. «Estamos ejecutando redadas simultáneas en 3 comisarías mientras hablamos, confiscando computadoras, archivos y registros de vigilancia. Tenemos órdenes para 10 oficiales, incluyendo el supervisor de Mendoza, el teniente Miguel Herrera, y el capitán Roberto Moreno, quien creemos que permitió y alentó estos abusos». El rostro de Mendoza se puso blanco, su cuerpo hundiéndose en el agarre del oficial. «Al Moreno, Herrera, no pueden tocarlos». La oficina del fiscal no respaldó su arrebato, solo profundizó el hoyo en el que estaba. «Y Kennedy aprovechó el momento». «Inspector», mencionó al teniente Herrera, «revisemos la grabación de su conversación con él». Nuevamente asintió a María, quien reprodujo el audio otra vez.
Las palabras escalofriantes, llenando la sala en la voz de Mendoza, arrastrada pero clara, se jactaba de enseñar a chicos como Diego Morales una lección, mientras Herrera reía y le aseguró que los informes serían manejados en la galería. Jadeó, la crueldad casual del intercambio golpeando como un golpe físico en Carmen Vázquez. La madre de Alejandro se limpió lágrimas de los ojos, su determinación endureciéndose mientras escuchaba a los hombres que habían aterrorizado a su comunidad discutir sus crímenes tan abiertamente. La voz de Kennedy cortó el silencio en esta grabación. Inspector, muestra a usted y su supervisor conspirando para falsificar informes e intimidar chicos. No se trata solo de usted. Se trata de un sistema que lo protegió. A nuestras redadas ya han descubierto emails entre Herrera y Moreno, instruyendo a oficiales sobre cómo redactar informes para evitar escrutinio, agregó la agente Benítez. Un email de Moreno a Herrera dice: el último de Mendoza necesita una reescritura. Menciona postura agresiva y preocupaciones de seguridad del oficial. Esto era sobre el tiroteo de Diego Morales. El tribunal zumbó con conmoción. Los espectadores, dándose cuenta de que estaban presenciando la exposición de una conspiración profundamente arraigada, Ann Kennedy levantó otro documento, una declaración de denunciante de un oficial retirado que había trabajado bajo Moreno. Este oficial, quien arriesgó su carrera para presentarse, declara que Moreno dirigía sesiones de entrenamiento enseñando a oficiales cómo justificar fuerza excesiva contra jóvenes gitanos. Mendoza, usted era un modelo para estas tácticas, ¿verdad? La cabeza de Mendoza cayó. Su voz, apenas audible en solo, estaba haciendo mi trabajo. La expresión de Kennedy se endureció. Su voz firme pero teñida de ira, justa en su trabajo, era proteger, no aterrorizar. Atacó a chicos como Diego Morales y Alejandro Vázquez por su etnia, y sus superiores lo ayudaron a encubrirlo. Se dirigió a la agente Benítez. ¿Cuál es el alcance de su operación? Ella se enderezó, su tono profesional pero sombrión. Hemos identificado 12 oficiales en 3 comisarías involucrados en patrones similares, informes fabricados, fuerza excesiva e intimidación de testigos. También estamos investigando la oficina del fiscal del Estado por no perseguir quejas contra la unidad de Mendoza. Ahora mismo, el capitán Moreno está siendo arrestado en su casa, y Herrera está bajo custodia. En la comisaría. En los ojos de Mendoza se agrandaron. Su voz, un susurro desesperado. Esto es imposible. Seguimos. Protocolo. Kennedy se inclinó hacia adelante. Su mirada penetrante en su protocolo era una licencia para abusar. Inspector. ¿Y termina hoy? Gesticuló a María, quien mostró una nueva pieza de evidencia, un registro de quejas comunitarias contra la comisaría de Mendoza. Todas desestimadas, sin investigación. Estas quejas, presentadas por familias como los Vázquez, fueron enterradas. ¿Por qué? Porque su comisaría priorizó proteger a oficiales sobre proteger ciudadanos. La galería se agitó, voces alzándose en acuerdo, mientras miembros de la comunidad, que durante mucho tiempo se habían sentido ignorados, vieron su dolor reconocido en Carmen Vázquez. Se puso de pie, su voz temblando pero fuerte. Mi hijo fue acosado durante meses antes de este arresto. Presentamos quejas, pero nadie escuchó. El senador Kennedy escuchó. La sala estalló en murmullos de apoyo, y Kennedy le ofreció un asentimiento. Su expresión de solidaridad silenciosa en la radio del agente Benítez crepitó con actualizaciones de su equipo en comando. Moreno está bajo custodia. Herrera intentó destruir evidencia, pero fue detenido. Hemos confiscado 300 archivos de casos y 10 discos duros. El alcance de la operación era asombroso, y la mente de Kennedy corrió con las implicaciones. Esto no se trataba solo de Mendoza. Se trataba de desmantelar un sistema que había permitido injusticia racial durante años. Se dirigió al tribunal, su voz llevando un peso que silenció a la multitud. Lo que hemos descubierto hoy no son solo los crímenes de un oficial,
sino una red de corrupción que prosperó en silencio. Gracias al coraje de denunciantes, familias y líderes comunitarios. Ese silencio se ha roto, admiró a Alejandro, quien se sentaba con ojos muy abiertos junto a su madre, y su voz se suavizó joven. Este tribunal te ve, tu comunidad te ve, y no permitiremos que esta injusticia permanezca en Mendoza, ahora hundido en derrota. Intentó una última defensa. Planeó esto, senador. Me tendió una trampa para que cayera en la respuesta de Kennedy. Fue calmada pero devastadora. No, inspector. Se tendió la trampa usted mismo cuando eligió abusar de su poder. Cada elección que hizo, cada informe falso, cada acto de violencia llevó a este momento mientras Mendoza era llevado, sus pasos pesados, en el suelo de mármol. El tribunal sintió un cambio en la evidencia que Kennedy había presentado. Había agrietado una conspiración que alcanzaba los niveles más altos de la comisaría en el coraje del senador. Su negativa a ser intimidado por la violencia de Mendoza había puesto en marcha una investigación federal que prometía responsabilizar a cada parte culpable. Los espectadores comenzaron a susurrar, algunos con asombro, otros con ira. Mientras procesaban la realidad de lo que habían presenciado en Carmen Vázquez, abrazó a su hijo. Lágrimas de alivio mezclándose con su dolor por Diego Morales y otros, como Kennedy miró la carpeta en el estrado, sabiendo que había más evidencia por venir. Evidencia que expondría no solo a Mendoza, sino todo el sistema que lo había protegido. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero hoy, en este tribunal, se había encendido una chispa, y el senador John Neely Kennedy estaba en su centro, listo para verla hasta el final.